Pues lo prometido es deuda, les vamos a hablar ya, no vamos a ser nosotros, les vamos a hablar de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y de la huelga general del próximo 29 de marzo convocada por los principales sindicatos, por comisiones obreras y UGT y apoyada por numerosos colectivos y sindicatos independientes de toda la geografía nacional. Hoy están con nosotros José Alonso, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya usted ha estado en el programa varias veces? Varias veces, sí. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Francisco Bautista, UGT. Hola, buenas noches. Y tenemos también a Zaida González, que es portavoz de la Ejecutiva Insular del Partido Popular y concejal en Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, vamos a ver primero un vídeo porque estamos hablando ya de la sexta huelga general que hay en España después de la democracia. Vean este vídeo. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Vamos a ver, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. Es que nosotros no somos una ONG. ¿Por qué será que por más que se abarate el despido no se consigue crear empleo en este país? ¿Se ha abaratado? Hay una nueva ley. Se ha abaratado en el último recorte. No lo sabía yo eso. Cuando ves a gente joven que no tiene ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave. Bueno, me permiten primero que le pregunte a Zaida, que es del Partido Popular. Porque además ustedes decían en campaña que no iban a abaratar el despido. Sí, en campaña no sabíamos la situación económica en la que se encontraba España una vez que accedimos al poder. Y accedimos al poder, lógicamente, porque la ciudadanía en general buscaba un cambio y buscaba que el gobierno empezara a trabajar y a tomar medidas que nos sacaran de esta situación. Y Zaida, ¿crees que esto realmente va a crear más empleo o va a destruir más empleo? Porque estamos viendo ahora una sangría de despidos con ERES y despidos objetivos. No. Vamos a ver, la reforma laboral no se trata ni de favorecer el despido, sino lo que se trata básicamente es establecer las medidas apropiadas para que una vez que se empiece... Lo primero que hay que hacer es parar la destrucción de las empresas. Las empresas españolas, que suponen el 95% del tejido empresarial, son pequeñas y medianas empresas que han sufrido la mayor parte de la crisis y que han llevado a que más de 145.000 empresas cierren en los últimos años. Esto tenemos que pararlo y la manera de pararlo era favoreciendo a las empresas de tal manera que pudieran ser más flexibles internamente para poder frenar los despidos. Con lo cual, esta reforma laboral no es una reforma, como dicen los sindicatos, dedicada a favorecer el despido, ni muchísimo menos. Se plantean muchísimas otras alternativas antes de llegar al despido, por eso no estamos de acuerdo ni con la huelga, ni con que no se explique bien a los trabajadores cuáles son las situaciones y cuáles son los beneficios que supone esta reforma. A efectos de que una vez que se pare la destrucción de empresas y se empiece a contratar a nuevos trabajadores, se establezca el marco para favorecer esa contratación. Bueno, ahora les doy la palabra a ustedes, pero vamos a ver un vídeo también de la otra parte. Vamos a ver un vídeo que ha colgado el Ministerio de Empleo, en el que se habla de las maravillas de la reforma laboral, según este vídeo. Una reforma para el empleo. La crisis económica que estamos sufriendo tiene una dimensión internacional, pero no afecta por igual a todos los países. Durante estos años, la mitad del empleo que se ha destruido en la Unión Europea ha tenido su origen en España. Desde el inicio de la crisis, en nuestro país se han perdido más de 2.700.000 puestos de trabajo
y se ha alcanzado la cifra de 5.300.000 parados. Romper con esta tendencia y crear el marco adecuado para que España recupere la senda de crecimiento económico y de creación de empleo es el principal objetivo de la agenda reformista del Gobierno de España, que ha abordado una reforma laboral completa y equilibrada. Una reforma laboral que, desde el respeto al diálogo social, ha recogido las aportaciones realizadas por los agentes sociales en el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva y ha tenido en cuenta las necesidades específicas de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, que conforman más del 95% del tejido productivo de nuestro país. Una reforma necesaria para los más de 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Los jóvenes, los parados de larga duración y para el resto de personas con especiales dificultades de inserción laboral. Más empleo. Más empleo es tener mayores oportunidades. Por eso la reforma laboral incluye iniciativas dirigidas a fomentar la contratación estable, a frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo y propone sumar esfuerzos a la hora de buscar un empleo. Más derechos. Más empleo es también más formación. Un trabajador mejor formado es un trabajador con mayores oportunidades de encontrar o mantener un empleo. La reforma laboral reconoce el derecho individual a 20 horas anuales de formación retribuida y crea la cuenta formación, que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral. Más conciliación. Más empleo y más conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de fórmulas flexibles de contratación como el contrato a tiempo parcial. Bueno, ya el vídeo lo seguiremos viendo. Vamos a preguntarle a José Alonso y a Francisco con respecto a lo que comentaba Zaida. Bueno, con respecto a que esta reforma laboral va a crear empleo. Esta reforma laboral no va a crear empleo, evidentemente. De hecho, la estadística ya está dando la razón a las organizaciones sindicales. Se está destruyendo empleo de toda clase y sobre todo se está destruyendo ahora mismo empleo público. Ya hay diputaciones como la Diputación de Albacete que ha hecho un ERE del personal laboral de la propia administración pública en el cual los trabajadores se van a ir a la calle. Porque esta ley es perversa, sobre todo con la administración pública, con los ayuntamientos, con los cabildos, con las diputaciones, con los gobiernos autónomos y sobre todo con el personal laboral que lleva muchísimos años desempeñando estas funciones. Ahora mismo ese personal está desamparado, totalmente. Mientras que en las empresas privadas puedes hacer EREs temporales, está terminantemente prohibido en la administración pública y son EREs extintivos. Esto significa que se van a la calle y con esta reforma laboral no se van con 45 días, como lo teníamos en la otra reforma, 20. Ni con 33, como dice el propio gobierno, se van con 20 días. Eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Se está destruyendo empleo y empleo masivo. Se va a seguir destruyendo y no va a generar empleo de calidad. Evidentemente que no va a crear empleo de calidad. Eso es por lo de los contratos de un año. Eso hombre, los contratos de un año, claro. ¿Por qué? Mira, en este país, a la gente que está cobrando el paro es a la gente que se le va a contratar en estos momentos. Porque son la gente que le va a salir rentable a las empresas. Porque está subvencionado, a partir de ahora está subvencionando contratar. Este gobierno paga por contratar a los trabajadores. Y en condiciones, a veces con el salario mínimo interprofesional, independientemente de la titulación que tenga. Y esta es la perversidad de la propia reforma. Pues si con ese contrato de un año, al día 364 te pueden despedir sin darte un duro. Exactamente. Pero lo dice la propia reforma, no lo decimos nosotros, sino la propia reforma. Todavía estoy impactado por el segundo vídeo. No, yo el segundo vídeo casi me duermo. No tanto por dormirme, sino porque no podía estar refiriéndose a la reforma laboral, es imposible. No puede referirse a la reforma laboral y decir que era más empleo y más derechos a los trabajadores, supongo yo, que es a quien se estaba refiriendo. Es un vídeo de impacto, ciertamente. Hombre, la verdad es que el despido se abarata, no lo neguemos, el despido sale más barato, es más fácil despedir ahora y se despide además con el presupuesto, con el criterio, la extraña lógica de que facilitando un aspecto, un evento cualquiera, se fortalece su contrario. Es como si en el ámbito docente dijéramos que si facilitáramos el suspenso, es decir, por ejemplo, elevando la nota para aprobar, en vez de un 5, un 8, si facilitando el suspenso consigo más aprobados. No, si facilito el suspenso consigo más suspensos. O en el ámbito sanitario, si facilito la enfermedad, la aparición de enfermedades, porque no doto de salubridad las aguas, por ejemplo, consigo más
personas sanas, no, consigo más enfermos. Al abaratar, a facilitar el despido, se consiguen más despedidos y es lo que se consigue, ¿no? No es estrictamente que el despido sea el objetivo último de la reforma, es cierto. El despido último, el despido es una consecuencia de la necesidad de el empresariado de regular sus condiciones internas por la vía de reducir derechos, por eso lo alucinante del vídeo, por la vía de reducir derechos. Tiene la modificación sustancial de condiciones de trabajo que solamente afecta y solamente depende de la voluntad estricta del empleador, donde puede modificar funciones. Trabajo, horarios, salarios, todo. Efectivamente, todo. Y si no te gusta... Pero eso en muchas empresas ya se hace también, ¿eh? Sí, pero que antes era mediando la autorización de la autoridad judicial y ahora no. Ahora solamente depende de la voluntad del empleador. Y si no te gusta, ahí es cuando opera el despido. Y el despido con 20 días de empleo y sueldo, y sacaré a otro, evidentemente. Pero ¿qué he conseguido en el transcurso de este episodio? Que he puesto uno en el paro y he conseguido otro, que va a aceptar, cómo no, las condiciones infravaloradas que he colocado, ¿no? Saida me parece que no está de acuerdo con ustedes. No, lo que faltaba, claro. No, evidentemente las posturas son enfrentadas. Yo entiendo que ustedes defiendan una posición, evidentemente yo defiendo otra, pero defiendo otra desde la perspectiva de la propia ley y de lo que son los conceptos. Los ciudadanos y los trabajadores tienen que saber, primero, que, y vamos a empezar por partes porque se han hablado de varias cosas, los expedientes de regulación de empleo en las empresas públicas, ayuntamientos y demás respecto del personal laboral. La primera opción que tienen es de regular sus condiciones de trabajo antes de llegar a un expediente de regulación de empleo. Un expediente de regulación de empleo se produce cuando el número de despedidos supera un porcentaje o un número de trabajadores concretos del número total de la empresa. Estamos hablando de empresas grandes, claro. De empresas grandes, de ayuntamientos, lo que sea. Cuando tú no llegas a esos límites, por ejemplo, puede ser en empresas de hasta 100 trabajadores, 10 trabajadores. Pues en esos casos, cuando supera ese número de 10 trabajadores, se llama despido colectivo. El despido colectivo es lo mismo que el despido objetivo por causas económicas, que los supuestos son iguales, son 20 días de trabajo, o sea, una indemnización de 20 días por año trabajado. La diferencia es que cuando superaba ese límite, tenías que pasar ese límite de trabajadores, tenías que pasar por un expediente de regulación de empleo que tenía que ser autorizado por la autoridad laboral. Ahora, efectivamente, las cosas se equiparan y no tienen que pasar por la autoridad laboral, pero sí en el juez es el que decide si se dan esas causas económicas que alega la empresa para despedir. La realidad es que las administraciones públicas las pagamos todos los ciudadanos. Y lo que no puede ser es que las administraciones públicas estén dotadas de más personal actualmente del que necesitan. Exactamente. Y aparte, que básicamente no tienen capacidad de actuación porque los presupuestos o el dinero que tienen lo gastan mayoritariamente en personal, sin capacidad de distribuir o redistribuir el personal ni ajustarse. Tiene la culpa de todos los políticos, de todos los partidos. Bueno, por lo que sea, pero la realidad es que la situación económica, la reforma laboral que estamos viviendo no viene sola, no viene porque realmente se haya querido cambiar las cosas, no viene porque la situación económica da lugar a que deban haberse o producirse unas modificaciones que ajusten la realidad económica a la realidad laboral. Si no, no se hubiera producido esta reforma. En segundo lugar, respecto a los despidos disciplinarios, despidos improcedentes, no se abarata el despido básicamente porque un alto número de trabajadores ya estaban contratados con lo que se denominaban contratos indefinidos de fomento del empleo. Y esos ya establecían una indemnización de 33 días por año. ¿Esto no es retroactivo, entonces? No, no es retroactivo, se establece claramente en la ley. Pero a partir de ahora se pagaría 33 y la antigüedad de la reforma 33. No, 45 días por año. Desde la aprobación de la reforma 33. Serían 33 y antes de la reforma 45 días por año. Yo no creo que ningún trabajador... Si es improcedente. Si es improcedente, yo no creo que ningún trabajador que esté actualmente en el trabajo... Yo creo que a las empresas que despidan de manera objetiva... La cuestión es que ahora tiene que ir el trabajador al juzgado a que decida el juez si es improcedente o no es improcedente. No, todo lo contrario. El empleado. No, vamos a ver. Yo como trabajador, si me echa la empresa, tengo que demostrar. Y antes era totalmente al revés. Era el empresario el que tenía que demostrarlo. No.
Se han cambiado las tornas, se han beneficiado todavía más al empresario. No, vamos a ver. El despido que tienes que demostrar es cuando tú despides disciplinariamente a un trabajador. Esto es, cuando tú consideras que el trabajador ha faltado al puesto de trabajo, ha cometido una falta que es lo suficientemente importante para que sea considerado un despido disciplinario. Entonces el empresario puede despedir sin ningún tipo de indemnización. El despido disciplinario no tiene indemnización. Que antes, ¿no? Igual que antes. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? No, el trabajador, si considera que él no ha cometido ninguna falta, puede ir al juzgado y el juez decide, y si decidía en el caso... Sí. Con una diferencia fundamental. Porque lo está diciendo bien. Claro. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia fundamental entre el antes y el ahora, con respecto al despido disciplinario, pero... No, me parece buena técnica ir punto por punto. Es que dijiste el ERE en las administraciones públicas y lo hemos pasado, me gustaría poderlo retomar. Sobre todo para que el espectador se entere, porque claro, en la calle salen tantas cosas. Efectivamente, porque es muy amplio, muy complejo y quizás... ¿Tiene cosas buenas esta reforma laboral? ¿Le pregunto a los sindicatos? Bueno, según el vídeo sí. Según ustedes. Según las organizaciones sindicales si no hubiera huelga, que representamos, sin lugar a duda. Porque también quiero hablar de los convenios, pero eso será después. Claro, es que todo aquello que se había luchado durante todos esos años de democracia se lo han cargado de un plumazo. Todas aquellas condiciones de los trabajadores se las han cargado. Sus derechos como trabajador y su dignidad como trabajador se la han cargado de un plumazo. Vamos a escuchar a José. Punto a punto, porque es importante, ¿no? ERE en las administraciones públicas, de despidos colectivos, se establece como presupuesto objetivo para proceder a él la insuficiencia presupuestaria durante un periodo determinado. Esto es darle a la administración pública la capacidad de crear ella el factor objetivo que posibilita un ERE, porque es la administración pública la que da el presupuesto, la que hace el presupuesto. Si yo, administración pública, a este organismo determinado, lo doto, lo infradoto, lo doto con poco presupuesto, ya estoy creando ya la condición objetiva para que ahí se pueda hacer un ERE dentro de 3 trimestres, dentro de 9 meses. Y eso es justamente lo que no existía antes, ¿no? La capacidad de la administración para provocarse a sí misma las condiciones de un ERE. Hombre, yo no creo que las cosas sean tan negativas ni que se intente destruir el empleo a toda costa. Pero lo importante no es la cantidad, o sea, lo importante no es que las administraciones públicas se pueden autoprovocar un expediente de regulación de empleo. Que bueno, que si son malas administraciones y malos con sus trabajadores, ahí quedan los juzgados para aclarar todo este tipo de cosas. Pero a mí lo que me preocupa son los 5,5 millones de parados que tiene España. Sobrecargados. Eso es lo que mayormente me preocupa a mí. Espera un momentito, y el despido disciplinario, ¿no? La administración, dices tú, que no crees que lo pueda hacer. Mira, ni lo digo ni lo dejo de decir, simplemente digo que para eso están los jueces, en el caso de que haya dudas. Porque incurre ya en causa objetiva de despido despido colectivo. De hecho, te comento que Santa Cruz de Tenerife... Es que no me lo dejas argumentar, ¿sabes? No, perdona, te comento y sé que no es así porque realmente está sucediendo en Santa Cruz de Tenerife. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habido un expediente de regulación de empleo en viviendas municipales, un expediente de regulación de empleo que estaba aprobado incluso por los sindicatos, por la representante de los trabajadores, y de hecho como los trabajadores que están afectados por ese expediente de regulación de empleo no están de acuerdo, van a acudir a los tribunales. Lo que falta es negar la tutela judicial efectiva. Lo que estoy diciendo, siempre queda la tutela de los tribunales. Sí. A ver, ¿existía antes como dato objetivo la insuficiencia presupuestaria para emprender un despido colectivo? No. ¿Existe ahora? Sí, punto. Es que es eso. Puede, por lo tanto, puede como posibilidad una administración que quiera desprenderse de parte de su plantilla, infradotar presupuestariamente a una de sus áreas. ¿Estás hablando de cometer ilegalidades por parte de la administración? En absoluto, que es absolutamente posible, que es perfectamente... O sea, lo que estás diciendo es que una administración voluntariamente va a infradotar de presupuesto a un área para poder despedir a trabajadores. Ahora mismo toda la sanidad canaria, toda la sanidad canaria ahora mismo toda la sanidad canaria está infradotada presupuestariamente, ahora mismo está en causa objetiva de despido. De cualquier manera, lo importante es generar el tejido, que el tejido empresarial sobreviva a esta situación. Y lo que se está intentando y lo que se ha favorecido es que, primero, porque nadie está hablando aquí de las
los elementos que se han introducido con esta reforma laboral para favorecer la creación de empleo. Que nadie ha dicho que se vaya a crear empleo de hoy para mañana, porque la situación económica y la situación laboral que vive España desde hace ya muchos años, que nos sitúa con un porcentaje de desempleo superior, muy superior a países que están prácticamente al borde de la bancarrota, como es el caso de Grecia, que ha sobrevivido de milagro gracias a la nueva aportación económica que va a recibir. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un índice de desempleo superior, aunque está intervenida Grecia. Entonces algo está fallando. Nosotros no nos ha venido a España un mal bíblico que nos hace que nos salgamos de esta crisis. Hay que cambiar las cosas. Y entre esas cosas que se han cambiado, lo primero era parar la destrucción sistemática de empresas, de pequeñas y medianas empresas, que son, repito, el tejido empresarial de esta nación que tenemos en España. Que se ha hecho a base de recortar los costes de producción y no de invertir en I+D. A mí me ha preocupado sobre todo lo de los juzgados. Si ya los juzgados están colapsados, Dios mío. No, pero es que sí, o sea, realmente eso no se va a modificar. Vamos a escuchar a Francisco. La gravedad de todo esto, de que se puedan hacer ERE en la propia administración pública, no solo es el hecho de que se pierdan empleo del personal laboral que trabaja en la administración pública, es que el ciudadano no va a tener la asistencia que estaba dándole ese ayuntamiento o ese cabildo o esa diputación, porque no va a tener personal para ello. Estos políticos que tenemos hoy en día, que antes se encargaban de dar servicios en los ayuntamientos para tener el voto fácil, porque esto es culpa de los políticos y nos ha llevado a esta situación. De todos los partidos, yo lo dije al principio. No, independiente, yo no he hablado de partido político, he dicho de estos políticos, porque son los que nos han llevado a esta situación. Y la primera medida que toman es en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Aquello que es la gran fuerza que tenemos en este país, que son los trabajadores y las trabajadoras, nos habían sacado de la situación que veníamos de una dictadura. Hemos tenido las mejores condiciones laborales posibles en esta democracia. Las hemos conseguido con lágrimas, sudor y sangre. Y hemos llevado a este país, porque no lo han llevado los políticos, sino es el pueblo español el que lo ha llevado a sentarse en el G10, a sentarse en el G20, a jartarse que éramos una de las mejores economías. ¿Y ahora quién los va a padecer? ¿Los trabajadores? ¿Nosotros somos responsables, los ciudadanos somos responsables de esta situación? ¿Por una mala gestión política? ¿Por hacer obras faraónicas donde las han tenido que hacer que no valían absolutamente para nada? Y ahora los trabajadores no tienen derecho ni a ponerse enfermos. Esa es la gravedad. Tampoco nos podemos olvidar que los empresarios tampoco les gusta echar gente. No, hay empresarios buenísimos, pero así. Buenísimo. Y también malos, claro. Pero hay ruines. Hay ruines. Y que se van a aprovechar y se van a aprovechar de esto. Y muchos ayuntamientos y muchos partidos políticos se van a aprovechar de esta situación. Una premisa inicial, quizás lo que deberíamos haber empezado. Y desde el aspecto sindical, desde la parte sindical, a ningún sindicato está por destruir empresas. A los sindicatos, justamente como premisa primera, es posibilitar la viabilidad de las empresas, porque con la viabilidad de las empresas se sigue el mantenimiento de los puestos de trabajo. Una empresa que se destruye no solamente supone el bloqueo, la destrucción, la desaparición de un proyecto empresarial, sino de muchas familias que se ven abocadas al paro. Por lo tanto, eso es así. Pero a mí me gustaría seguir insistiendo en los puntos de la reforma, en lo que estamos entrando. Comentaste antes el despido disciplinario. De las cosas buenas de la reforma. No, el despido disciplinario que el otro que nombró, y que efectivamente, como ella dijo, es así, pero no dijo la diferencia que hay de antes a ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que se acabaron los salarios de tramitación. Yo te despido ahora. Si pasan 7 meses... Yo te despido ahora disciplinariamente. Que lo explique por si acaso los oyentes no lo conocen. Y será verdad o no que de lo que te estoy acusando, pero hoy no te doy ni un duro. Te despido porque es disciplinario. Y tú me demandas. Puede ser que ganes o no en tu demanda que el despido era improcedente. ¿Y si uno gana, qué pasa? Si lo ganas... empleado. Pasa a ser improcedente y pasa a tener el derecho de percibir la indemnización que corresponde, en ese caso 33 días por año trabajado, pero desde el momento en que te lo dije hoy, que te despedí, no cuando tú tienes la sentencia. El tiempo que transcurre... ¿Y ese tiempo? Es lo que se pierde. Antes se cobraba, se percibe lo que se llaman los salarios de tramitación, porque si te despedí mal, no te tenía que haber despedido y por lo tanto tú tenías que haber continuado en el puesto de trabajo, y solamente cuando se produce la sentencia
es cuando nace el derecho de percibir los salarios de tramitación. Si te lo has cargado, que es lo que hace esta reforma, lo que estás consiguiendo en la práctica es el despido no ya fácil y barato, libre y gratuito. Te pagaré si el juez lo estima pertinente dentro de un año cuando tú hayas ganado la sentencia. Hoy cero. Y claro, cualquiera, que antes tú sabes que se hacía la reserva, la consigna en el juzgado, previendo que pudiera ser improcedente, ya no. Cualquiera, lo que te puedo pagar dentro de un año, te lo pago dentro de un año, no te lo voy a pagar hoy. Y cualquiera, el despido desde ese punto de vista del despido disciplinario es absolutamente gratuito. Cero. ¿Saida, es así? No, vamos a ver. Efectivamente, cuando en el pasado se despedía un trabajador disciplinariamente, el trabajador tenía derecho a recurrirlo. Una vez que entraba en el proceso judicial, cuando llegaba al juicio, si se declaraba que el despido era improcedente, efectivamente tendrían que pagarte la indemnización de 45 días por año más esos salarios de tramitación. ¿Desde el día que te despidieron? Desde el día que te despidieron, efectivamente. ¿Qué sucede? Que esos salarios de tramitación, el tiempo que pasaba desde que se producía el despido hasta que salía la sentencia... Más o menos 6 meses, por ahí. 6, 7, 8 meses, incluso más, porque había muchas ocasiones que realmente se retrasaba, ya sea porque luego el trabajador no podía asistir al juicio y entonces se posponía y todos esos meses iban pasando. La ley dice que cuando pasan más de 3 meses en la que no se había recaído la sentencia, la empresa pagaba los salarios de tramitación de esos 3 primeros meses y el resto de los meses que pasaran se lo devolvía al Estado. O sea, es que el procedimiento era muy complicado y entonces la realidad que pasaba que desde el primer día que este trabajador está despedido puede ir al INEM a cobrar su prestación de desempleo y empieza a cobrar desde que empieza a cobrar desde el despido hasta el día de la sentencia. Y una vez que llegue la sentencia, pues si te han condenado a un despido improcedente, la empresa paga ese despido. Se eliminan trámites porque realmente la empresa recuperaba el dinero por esa tardanza de la administración, que eran 60 días. Entonces, lo que se han eliminado son trámites de devuélveme el dinero porque yo lo he pagado y demás. ¿Qué pasaba antes? Que ante la duda de los empresarios de despedir disciplinariamente a un trabajador, ¿qué hacían? Lo despedían improcedentemente desde el principio, consignaban el dinero, se eliminaban la problemática de los salarios de tramitación y había veces que la empresa tenía la razón en despedir a ese trabajador, porque ni todos los empresarios son malos, ni todos los trabajadores son buenos. Eso es una realidad. Eso es que el trabajador pierde su prestación durante todo el tiempo que dure el juicio, hasta que llegue el juicio, y antes no usaba esa prestación, sino con los salarios de tramitación. No, estás equivocado, la prestación le corría. Ahora va a haber... La prestación por desempleo, sí. Claro, le corría porque la cobraba. Hombre, lo que pasa es que llamar trámite al salario de tramitación desde el punto de vista del trabajador, se ha prescindido de un trámite, efectivamente, se ha prescindido de un trámite llamado salario para después de la publicidad, porque creo que nos estamos centrando solamente en un tipo de despido y creo que vamos a hablar también de los convenios. Después de la publicidad ya recibimos las llamadas de todos ustedes también para que le puedan preguntar a los protagonistas de la noche de hoy en este debate. Nos vemos después de la publicidad, 3 minutos y volvemos. Hasta ahora. Fíjense que lo que hablamos siempre fuera de la publicidad es mucho mejor. Vamos a escuchar a Saida porque va a hablar de las cosas buenas de la reforma. Porque sinceramente el vídeo ese que pusimos al principio, yo no me enteré de nada, ¿eh? Porque, a ver, tú lo explicas mucho mejor. Vamos a ver, ¿en qué introduce nuevos derechos? Vuelvo a repetir que el 95% del tejido empresarial en España está constituido por pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas que tienen, sobre todo, son empresas entre 1 y 50 trabajadores. Lo que se está haciendo aquí es... ¿Autónomos? No, sí, pero autónomos o empresarios que constituyen una empresa y empiezan a tener trabajadores y normalmente son entre 1 y 50 trabajadores. A esas empresas, a esas pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores es a los que esta reforma laboral favorece, bonificando una serie de contratos y favoreciendo que el primer trabajador, si lo contrata y es menor de 30 años, le bonifica no solo con bonificaciones en la seguridad social, sino con bonificaciones también al trabajador y a la propia empresa en el pago de cotizaciones. Y tengo una pregunta, vamos a ver, si ese empresario tiene un empleado que tiene 55 años, lo manda para la arrastre no puede porque no y contrata al joven que encima tiene bonificación. No.
No puede hacer eso. No se puede hacer. No puede, o sea, no puedes despedir a un trabajador que sea ni por causas, ni por un despido objetivo, ni por causas económicas, ni un despido improcedente y luego contratar a otro. Eso está, eso está totalmente prohibido. Si no deberías leerte la ley. Porque si no todos van a echar a los más viejos. Lo que pierde la bonificación. No. Pero lo que lo puede hacer lo puede El hacer. Real Decreto no puede. No lo bonifica. Pero lo puede hacer. Pero lo puede hacer. Despedir cualquier empresa que tenga el dinero para despedir a un trabajador puede despedirlo, pero luego no se puede acoger a la bonificación, es decir, le saldría como un trabajador normal sin bonificación. Pierde la bonificación, pero lo puede hacer. Que despediría a uno para contratar a otro. Efectivamente. Para contratar a otro en régimen de semiesclavitud. Ahora lo diremos. Porque el contrato del año de prueba y todo. No, es que me estás asombrando que esto sea la parte positiva de la ley. No, pero bueno, si me dejas explicarlo, yo entiendo. Vamos a recibir un segundito la llamada a los espectadores, aunque creo que no nos va a dar tiempo. Tendríamos que hacer 3 debates más. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandro. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Ana. Ana, cuéntenos. Pues bueno, voy a dejar bien claro que soy una trabajadora, que no soy ninguna empresaria ni muchísimo menos. Bueno, pues trabajo en una empresa privada. Desgraciadamente en la empresa donde trabajo hay 5 sindicatos, de los cuales cuando tuve una necesidad, tuve un conflicto con la empresa. Ninguno de los 5 sindicatos me tuvo que echar una mano y tuve que acudir a un bufete de abogados privados. ¿Usted está afiliada a alguno de ellos? Sí, claro que está afiliado a alguno de ellos, pero vamos, al final tuve que coger un bufete de abogados privados. Entonces, la pregunta mía, son varias, ¿no? Digo que yo creo que teniendo un convenio, pues el convenio me amparará, o sea, por mucha ley nueva que haya, supongo que el convenio me amparará. Y después quería hacer una... ¿Cómo que no? Que sí, el convenio de ampara. El convenio dicen que no, otros dicen que sí. Sí. A partir de aunque ahora por ahí se rumorea que son papel mojado los convenios. A partir de ahora se pueden descolgar los empresarios de los convenios colectivos, señor. Bueno, no lo sé. Yo en la empresa donde trabajo creo que es bastante seria y me imagino, no lo sé. Pero también quería hacer una consulta, y digo que soy trabajadora, y por nada del mundo defiendo a la empresa, porque siempre he sido más guerrillera contra la empresa, porque han hecho muchas pifias en mi empresa y todo. Pero yo lo que no estoy de acuerdo, para nada, que un gobierno esté subvencionando a los sindicatos. No estoy para nada de acuerdo. O sea, en Europa los sindicatos se subvencionan con los afiliados, con el dinero que le dan los afiliados, los propios afiliados, los propios empleados, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que un gobierno esté subvencionando a los sindicatos, para nada. Y a lo de las horas sindicales, pues tampoco estoy de acuerdo, O sea, yo veo mis compañeros, las horas sindicales que usan y los días que usan para las horas sindicales, y lo siento mucho, yo no sé ustedes, señores, pues seguro que sí, son muy serios, y yo no voy a decir que no, pero lo de las horas sindicales y que un gobierno esté subvencionando con esa cantidad de dinero a unos sindicatos, lo siento, pero no. Ana, gracias por llamarnos. Tenemos más llamadas. Gracias por participar. Muchísimas gracias, Sandra. Adiós, buenas noches. Hasta luego, chao. Dice la señora que no está de acuerdo con que los sindicatos percibamos subvenciones. Las subvenciones que percibimos los sindicatos no influyen en nuestra acción sindical. Nosotros sí nos nutrimos de las cuotas sindicales y el grueso importantísimo de nuestra acción sindical se basa en las cuotas sindicales. Pero sí es verdad que se reciben subvenciones para acciones finalistas que se usan para esa acción concreta o se retiran, como es la formación de los trabajadores, como es la salud laboral, como es la intervención en planes de igualdad. Se usan para eso o se retiran. Probablemente la señora decía que estaba afiliada a un sindicato, que estuvo, ¿no? Y que entonces no encontró satisfacción lo que ella defendieron. Sí. Pero los sindicatos, todos, no solamente UGT y comisiones, todos, negociamos convenios colectivos que luego cuando se aplican, no se aplican exclusivamente a nuestros afiliados. Se aplican a todos los trabajadores, hayan participado o no en las medidas de presión, estén de acuerdo o no. Desde luego, todavía yo no conozco un trabajador que de las mejoras que consigue un sindicato en el convenio colectivo se desprenda y diga que no las quiere porque no está afiliado a un sindicato. Sí, la señora, de todas maneras, la premisa inicial de que esto no existe en el resto de Europa no es cierto. Pero si la señora llevar hasta el final el argumento de que los sindicatos se sustenten exclusivamente con las cuotas, también debería incorporar, por propia lógica, que entonces lo que se consiga en la acción sindical, llámese
en la presión, en la judicialización o en la negociación, también fuese exclusivamente para los afiliados del sindicato, que es al fin y al cabo los que lo sustentan, ¿no? Vamos a recibir más llamadas y vamos a tener que hacer una cosa. Si Zaida viene, Francisco y José, seguimos el debate la próxima semana. Entonces hacemos esta semana una primera parte de la 15 minutos. Yo no entiendo por qué se nos va el tiempo tan rápido. Sí, buenas noches. Ruego brevedad, por favor, a nuestros espectadores. Sandro, la semana que viene es verdad, es la huelga general, que le iba a preguntar a ella. Estamos en huelga. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Fina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, yo decir que con respecto que es más de lo mismo, la concentración que va a haber el sábado, no le veo la lógica, el por qué tenga que ser a las 5 de la tarde delante de la subdelegación de gobierno con respecto a lo del petróleo. ¿Por qué no han convocado esa manifestación a las 11 de la mañana, ya que es un sábado, que están los establecimientos abiertos, que hay movimiento? El sábado por la tarde y a las 5 normalmente come y lo que te dan ganas es echarte la siesta. O si el tiempo está bueno te vas a la playa. Yo es que no sé con qué lógica han convocado esta concentración para el sábado por la tarde. Y aunque pero Fina, estamos hablando de la reforma laboral hoy, esa es otra concentración, por lo del petróleo también. Sí, pero que viene todo de lo mismo. Ya. Pero aunque ahora Sindo no está, pero que me escuchará, yo me acuerdo perfectamente cuando mandó el ayuntamiento a desmantelar la carpa del Sahara, que él sabe de lo que se estaba hablando. Antes le preguntamos sobre esto. Fina... Gracias, buenas noches. Gracias, un besito. Yo sé que Fina lo ha entendido. Sí, buenas noches. Brevedad. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Yo soy Conchi Pérez. Conchi, cuéntenos. Vamos a ver, como ya no queda tiempo... Siempre me quedo sin tiempo, yo no sé cómo nos lo arreglamos aquí. Bueno... a ver, primero, para la señora representante Zaida del PP, bueno, su actuación correctísima, porque evidentemente está en el Partido Popular, que es neoliberal, y la política neoliberal es la que es que el capital por encima de todo. Grandes empresarios tienen que ganar y a costa de lo que sea. Entonces va en su línea. Lo único que yo bueno, ella eso no lo ha dicho, pero bueno. Lo único que le pediría es que por lo menos sean más claros a la hora de decir las cosas. Ahí los dos señores de los sindicatos en esto están diciendo absolutamente la realidad que va a tocar con esta reforma, pero bueno, en fin. Y para los sindicatos, porque como no hay tiempo, voy rapidito. Para los sindicatos, desde el colectivo de parado a los dos sindicatos que están ahí sentados, UGT y Comisiones Obreras. Comisiones y UGT, nosotros los convocamos a una reunión. Somos un colectivo que es ahora mismo de los más desfavorecidos del país. En esta tierra canaria habemos muchísimos en paro. Ellos siempre dicen que están con todos los parados y UGT ni siquiera se excusó, ni siquiera. Pero Comisiones lo hizo peor, porque Comisiones dijo, confirmó a la reunión, vamos a la reunión, y después nos mandó su secretario general una carta diciendo que era imposible de cumplir nuestras condiciones. No sé a qué se referiría. Y entonces yo les digo, ¿y por qué no han hecho lo mismo y les han dicho no ahora, sino desde hace años al gobierno anterior y a este? Señores, aquí esto no lo podemos negociar así, esto hay que cambiar las cosas, pero no para fastidiar al trabajador. Y esperan a que llegue esto para después decir vamos a la huelga general. Yo desde luego voy a la huelga general, está eso claro, te iba a preguntar, si y aunque esté en paro, no sea que a ningún empresario voy a fastidiar, porque desgraciadamente a la que han fastidiado es a mí desde hace mucho tiempo. Pero yo les recomendaría que no hablen del sindicalismo antiguo, porque tienen que recuperar primero esa forma de hacer sindicalismo, esa que la han perdido los dos grandes, y los pequeños no lo sé, porque todavía están ahí en revueltas que, bueno, no se sabe muy bien a dónde quieren ir. Conchi, gracias por llamarnos, un besito. Un beso. Hasta luego. Bueno, contestan rápidamente a esta alusión directa y... De la reunión que comenta la señora no tengo ni idea. Ella pertenece al colectivo de Parados Unidos. Pero sigo sin tener ni idea, no tengo idea de que nos hubieran citado y que se hubiese disculpado mi secretario general. No sé, no puedo contestar. Sí le puedo contestar en cambio de
qué es lo que han hecho los sindicatos en épocas anteriores y en esta para impedir que ocurriera lo que ha sucedido. En primer lugar, los sindicatos ni contratan, ni despiden, ni legislan. Hasta ahora, el papel que nos corresponde es, en primer lugar, resistir el embate y resistir los ataques que se están produciendo desde todos los lados, pero desde el Poder Legislativo también, resistirlo y trabajar dentro de la empresa para evitar, negociando ERES, por ejemplo, negociando ERES extintivos, para evitar que más compañeros vayan al paro. Esa es nuestra función, negociar. ¿Dónde estamos nosotros en la empresa? ¿Dónde estábamos nosotros hace unos años recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular que presentamos 1,5 millones de firmas contra la anterior reforma laboral del presidente Zapatero? Donde estuvimos nosotros haciendo miles de asambleas, de movilizaciones, de huelga general al anterior gobierno, huelga general también a este. Lo curioso... En toda la historia ha habido 6, ¿no? Lo decía yo al principio del programa. Sí, 6. Lo curioso, bueno, lo que es sintomático, no curioso, lo que es sintomático es que quien pregunta qué han hecho los sindicatos en el pasado es seguramente quien no ha estado con nosotros en la lucha, porque si no se acordaría. ¿Francisco? Totalmente de acuerdo con mi compañero. Los sindicatos hemos estado ahí. De hecho, se nos critica y se nos critica mucho y muchísimo por el Partido Popular. Somos unos vividores, según... Sí, unos privilegiados. Unos privilegiados. Saida tampoco ha dicho eso, ¿eh? Pero, bueno, Mercedes Roldós, si que tú se te lo nos quita... consideras, no voy a decir yo que no. Mercedes Roldós dice que se nos quita el business de los convenios colectivos. Y este mensaje ha ido calando en la sociedad. Los sindicatos estamos ayudando a todos los trabajadores, a todos, ya lo mencionó el compañero anteriormente, estén o no estén afiliados. Cuando firmamos un convenio colectivo es para cambiar las condiciones de trabajo y mejorarlas de todos los trabajadores de todas las empresas, no de unos trabajadores determinados y solo afiliados exclusivamente a nuestras organizaciones sindicales. No, absolutamente a todos. Pero mira, con esta reforma laboral lo que van a conseguir es todo lo contrario, que sean los trabajadores los que vayan con su jefe a negociar sus condiciones de trabajo. Y pobre de aquel que no le caiga bien al jefe, porque un mes puede cobrar el salario mínimo interprofesional y al siguiente mes cobrar 700, 800 euros, según lo que decida el empresario. Porque las condiciones que estaban reguladas en los convenios colectivos, a partir de ahora no va a ser así, porque se lo han cargado. Y se cargan la ultraactividad de los convenios colectivos también. Normal que están hablando de los convenios, que es un tema que se lo cargan absolutamente todo. ¿Y quién lo va a padecer? Los trabajadores y las trabajadoras. ¿Serán los convenios papel mojado? No, en absoluto. Todo lo contrario. Lo que se intenta fortalecer los convenios de la empresa. Es decir, convenios entre la empresa, la pequeña empresa y sus trabajadores. ¿Qué pasa con los convenios y cómo se están negociando los convenios en la actualidad? Es decir, por ejemplo, el convenio colectivo provincial que afecta a toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife del comercio. Pues lo que hace el convenio es decir, tú, comercio, que tienes tu negocio en un centro comercial y tu actividad económica es muy importante, pues o pretende ser muy importante o por lo menos se prevé que lo sea, le vas a pagar X a tus trabajadores. Pero lo mismo, ese mismo X que le vas a pagar a tus trabajadores con las mismas condiciones y demás, se lo aplican también a un pequeño comercio de un barrio metido en los altos del municipio X que quieras denominar. Y eso es injusto. Es injusto porque ese pequeño comercio no puede aplicar las mismas condiciones salariales, porque matemáticamente es imposible porque no tiene los mismos ingresos que un comercio que está en un centro comercial. Y eso todo el mundo lo entiende. Con lo cual, ¿qué está haciendo esta reforma? Señores sindicalistas, no negocien a efectos provinciales, negocien ustedes en cada una de las empresas y cuando los trabajadores quieran negociar los salarios para ver si un empresario que monta un pequeño negocio puede contratar a alguien, porque a lo mejor no le puede pagar 1.000, pero le puede pagar 900, llegar a un acuerdo, convenio de empresa y se aplica, y llegar a un acuerdo, volver a negociar. Pero tanto como explotar al trabajador, no, porque yo he oído cosas también, he oído barbaridades. Pero, José. Si me permite. Es que sería así si fuese así, pero es que no es así. Pero no es así, porque ustedes no querrán. No es así como has dicho que es. No es como has dicho que es. Ah, no. No. Sí, el convenio provincial es cierto, que es un paraguas que abarca distintos rangos de empresas, de muy distintas índole. Tanto las grandes como las pequeñas. Sí, todas. pero si fuese la intención del gobierno que el descuelgue solamente lo pudieran hacer aquellas empresas en dificultades pequeñitas que no son capaces de cubrir un convenio colectivo provincial, lo hubiese puesto.
Pero es que ahora mismo... No, ahora sí lo dice. No, perdona, se descuelga cualquiera. No, sí. No cualquiera. No, sí. Cualquiera que sí. acredite que durante 2 trimestres consecutivos está perdiendo dinero. Se llame grande o pequeño, está perdiendo dinero. Pero es que... Sí, por supuesto. Gracias. Cualquiera, sea grande o pequeño, sea una gran extensión comercial o un pequeño negocio en el municipio que has dicho, se puede descolgar si acredita. No que esté perdiendo dinero, es que tenga menos ganancias que antaño. Que está perdiendo dinero. No lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero que está perdiendo dinero. Sigue ganando dinero, pero ganó menos que antes. Es que claro, es que eso si no es pierde tanto dinero que necesita despedir para seguir ajustando, pues no estamos en ese caso. Estamos en el que estamos empezando a tener pérdidas. Entonces estamos en que me dejaba seguir. Sí. ¿No? Por lo tanto, cualquier empresa, cualquier comercio puede descolgarse si se cumple ese criterio. Si la intención hubiese sido no, y además los pequeñitos, hubiesen puesto los pequeñitos, pero no lo ponen. Sí, pero puede descolgarse siempre y cuando pase por el proceso de la comisión paritaria. No es que puede descolgarse de un día para otro y decir... ¿Al campo se puede descolgar? Al campo no lo sé cómo... No, al campo tiene su propio convenio. De su propio convenio no, pero las empresas... ¿Cómo que no? Al campo tiene un propio convenio. Al campo... De su propio convenio se puede descolgar al campo. Al campo tiene un convenio... Al campo, con lo que es zona supermercado, tiene su propio convenio. Del convenio de empresa, Saida, se puede descolgar cualquier empresa también con cumplir esa condición objetiva. No solamente del provincial. Aunque tenga... Lo único que ocurre... Una empresa no se puede descolgar de su propio convenio de empresa, señor. Sí. Puede bajar los salarios y las condiciones de trabajo automáticamente. Bien, con una negociación... A ver, es que lo que no se puede hacer es mezclar convenios y mezclar conceptos porque entonces vuelven loca a la gente. No pueden hacer eso. Yo me estoy empezando a perder. No pueden hacer eso. Como los estamos mezclando. Es que no puedes hacer eso. Vale, vamos al convenio del campo. Pero vamos al convenio y no quiero dar publicidad, pero les ruego brevedad, José, porque... Convenios de empresa, empieza por convenios de empresa. No. Vale, ¿qué va a pasar con los convenios? Conceptos, por favor. Descuelgue es una cosa y la preferencia del convenio de empresa es otra. Es verdad que ante el convenio provincial y firmando o negociando un convenio de empresa, el aplicable en primer lugar es el de empresa. Pero me puedo descolgar de los dos y se va de ámbito superior. Si yo me descuelgo del convenio de empresa me voy al provincial y si me descuelgo del provincial me voy al Estatuto de los Trabajadores a prestación mínima básica en las relaciones laborales y un salario de 643 euros al mes. Pero que no. No, pues sí. Que no funciona así. Es que se tiene que leer la reforma. No, yo tengo la reforma muy bien leída y eso no funciona así. Chica, cuando tú tienes un convenio de empresa, en una empresa, llamémosla X, no llámese porque no vamos a hacer publicidad, pero llamémosla X, tú tienes tu convenio de empresa, aplicable solamente a tu empresa con unas condiciones económicas y laborales específicas de tu empresa. Para esa empresa. En el caso de que la situación económica vaya mal, tú tendrás que negociar con la representación sindical de tu empresa para regular los salarios de manera temporal o a revisar dentro de 2 años. ¿Qué está diciendo? La parte que yo entiendo en ese rebujo que está diciendo, que cuando tú negocias un convenio y luego llega el periodo en el que ese convenio finaliza, tienen 2 años para volver a firmar un nuevo convenio. En el caso de que no se aplique, pasa al convenio superior, es decir, un convenio de ámbito provincial que se aplica a toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si no llegan a un acuerdo, el siguiente convenio que se aplicaría, ese se derogaría, quedaría sin efecto y se empezaría a aplicar el convenio nacional. Ejemplo, hostelería. Hay un convenio provincial, hay un convenio nacional, pues si no llegan a un acuerdo trabajadores y empresarios, cuando están negociados a nivel provincial, si no llegan a un acuerdo en 2 años, pasa a aplicarse inmediatamente el convenio nacional. Y si no existe convenio nacional, ¿a dónde nos vamos? Pero es que siempre existe convenio. No, existe. Hay muchísimos sectores que no. Vamos a atender rápidamente una llamada, la última porque nos hemos quedado sin tiempo. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Brevedad, por favor. Sí. Yo sé que no es culpa suya, ¿eh? Ya. Mira, yo quería preguntarle a estos 2 señores de los sindicatos que para qué son las horas sindicales. Esa es la primera pregunta que me gustaría que me contestaran. Yo se las contesto. ¿Y la segunda? La segunda, que por qué le salen tan caros a las empresas los delegados con sus horas sindicales. Muy bien. Gracias por la llamada. Mira, perdona, soy del Partido Popular, he sido del Partido Popular y seguiré siendo del Partido Popular. Y lo que está diciendo la señorita que está ahí es cierto. Yo,
A mí me gustaría más negociar mi contrato, mi conveniencia salarial, antes que un sindicato dé la cara por mí, porque no nunca la da. Siempre se benefician ellos, con familiares, amigos, horas. Trabajan, no trabajan nunca. Están todo el día choteando a los demás, ganan lo mismo que los demás y no trabajan. Tienen que regularizar el artículo de la Constitución, el número 7. Bueno, gracias por la llamada. Gracias, buenas noches. Bueno, no hace falta que dijera de qué partido es, pero bueno. Yo sí, bueno, permite, compañero. Horas sindicales y delegados sindicales. Usted es del Partido Popular, pero me parece que es muy poco demócrata. El artículo 7 de la propia Constitución, el que usted acaba de nombrar, establece los elementos fundamentales de qué son las organizaciones sindicales y a qué tenemos derecho las organizaciones sindicales, independientemente de que seamos comisiones obreras, UGT, la CGT, intersindical, cualquier sindicato. Las horas sindicales son para trabajar por y para el trabajador y para que no se cometan ninguna irregularidad y para verificar que los planes de prevención dentro de las empresas estén adecuados. Para eso están las horas sindicales, para eso están los liberados sindicales. Pero yo voy más allá, señora. Le voy a pedir que me explique usted a mí y su partido para qué son los liberados de los partidos, aquellos portavoces de los ayuntamientos que no han sido y no son miembros del gobierno, que están liberados y están cobrando a costa de las administraciones públicas y son funcionarios, que los estamos pagando todos los españoles. ¿Por qué hay una ley de partidos en este país que están subvencionando a todos los partidos políticos? Las organizaciones sindicales estamos estipuladas cómo tenemos las horas sindicales, cómo se pueden usar las horas sindicales. Y si usted tiene problemas con algún trabajador, delegado sindical, que no cumpla los objetivos, que no esté dando la cara por los trabajadores y las trabajadoras, pasan procesos electorales cada 4 años. Y si no hay revocaciones para que esa gente se vaya a la calle y no pertenezcan a los sindicatos. Porque los sindicatos no son ni Cándido Méndez ni el señor Tocho. El sindicato lo hacen los trabajadores y las trabajadoras. Y salen elegidos los delegados y las delegadas de cada empresa. Y son los trabajadores quien decide quién va a estar ahí y quién no va a estar ahí. Y si un delegado sindical no hace las cosas que tiene que hacer, no lo voten. No lo voten y no voten esa organización porque no se está haciendo las cosas como se tienen que hacer. Nosotros nos hacemos autocrítica. Y yo sí que lo digo, vividores y aprovechados en todas partes. En todas partes. Pero no significa que el resto de compañeros y compañeras que pertenecemos a las organizaciones sindicales seamos unos golfos, unos vividores y unos aprovechados. Igual que no son todos los políticos unos ladrones, unos vividores y unos aprovechados. Señores, nos hemos quedado sin tiempo. Yo no voy a preguntar a Zaida si va a ir a la huelga, ¿no? Ya, por supuesto que no. Pues yo la invito. No, yo la invito pero personalmente. No procede porque además Fíjense que no vamos a retomar el debate después de la huelga. ¿Qué les parece? ¿Viene? Por supuesto, sí. En ese momento, momento hablaremos entonces de cómo el señor Rajoy retiró la reforma. Mira, ya para no hacer nada, no, pero espera, para no hacer nada, ya llevamos 8 años sin hacer 30 segundos Yo cada creo uno. que en estos primeros 90 días de gobierno del Partido Popular... 8 años sin hacer nada, llevamos 8 años trabajando ustedes como y el locos. Partido Socialista llevan 8 años sin hacer nada. Yo creo que con estos primeros 90 días de mandato del Partido Popular se podrán decir muchas cosas, pero nunca que no se ha trabajado. Francisco, ¿nos Yo vamos? solo le quiero decir una cosa a los televidentes, a los trabajadores y a las trabajadoras, que lo tengan claro. Nos quieren quitar todo. Incierto. Nos quieren quitar todo. Incierto. Todo por aquellos que luchamos durante todos estos años de democracia, el modelo social, el modelo que tenemos, la sanidad pública, la educación, ahora una reforma laboral tan restrictiva y que quita los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Se les pide a los sindicatos Le que negocien. pedimos a la gente que se manifieste, independientemente que sea de UGT o de comisiones. Esto es de todo. Y esto es de la sociedad española. Yo les digo, los quiero ver el día 29 manifestándose en la huelga y a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Y yo les Tenerife. pido, por favor, que lean la reforma laboral y vean realmente que ni se les quita derechos, todo lo contrario, que se exige a los trabajadores y a las empresas, no, pero es que lo necesito porque si no, o sea, son dos contra una. Si no te quito el tiempo, no puedo. Terminamos con José. No creo que me quedará bien, pero bueno, a lo mejor. Mucho mejor que a mí, mujer. Mire, yo no voy a hacer
un alegato ni contra los políticos, ni contra la política, ni contra los sindicatos, porque ambos instituciones son básicas y fundamentales para una sociedad democrática, y unos contra otros no es un discurso que debamos mantener, ¿verdad? Yo sí me gustaría que en el próximo... No, que estamos fuera de tiempo, ¡Ay, digo. por favor! 30 Bueno, segundos. sí. Próximo debate, por favor, la reforma laboral en la pantalla, que podamos ver lo que realmente dice, y nos evitamos este tipo efectivamente, y con la interpretación. Y el 29, empresas vacías y calles llenas. Por favor. Gracias, señor. Por favor, exactamente. Por favor, vean la reforma y decidan con información No real. vamos, será hasta el próximo jueves. Sí, nosotros estamos aquí el próximo jueves a partir de las 10 de la noche aquí en el Día Televisión. Un placer.